adoramos, te bendecimos, te exaltamos, te damos gloria, honra y alabanza. Gracias, Señor, por el privilegio de reunirnos, de congregarnos, Señor, en ti, para gloria de tu nombre. En esta hora, Señor, nos preparamos para entrar, Padre amado, a tu palabra. Y te suplicamos, Señor, que nos asista. Necesito, Señor, tu ayuda para poder, Padre Santo, ir al texto. No me permita, Señor, desviarme por otro camino. Quiero ser fiel a esa palabra. Queremos espigar lecciones prácticas para nuestras vidas porque estamos en gran necesidad, oh Dios. Ayúdanos, Señor, danos un corazón inquisitivo. Toma nuestra mente, nuestras emociones que fueran, Padre amado, ser dirigidas a ti. Que nada nos pueda distraer. Manténnos, Señor, en tu palabra. Ilumínanos, asístenos. De igual manera, Padre, a nuestros jóvenes, a nuestros niños, que también tú le compartas tu palabra. Sé con nosotros, oh Dios. Ayúdanos, Señor, porque sin ti nada podemos hacer. En el nombre de Jesús. Vamos a estar todos de pies en reverencia a la palabra de Dios en esta hora. Me gustaría invitarles a 2 de Timoteo, en el capítulo 2 de la carta de Timoteo, la carta de Pablo a su hijo en la fe, Timoteo. Quisiera leer estos versículos aquí. 2 de Timoteo capítulo 2, a partir del versículo 1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también, el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que te digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Palabra de Dios para el pueblo de Dios. Pueden sentarse en esa reverencia, siguiendo la palabra. He tomado estas 3 semanas, estos 3 domingos, para hablar del discipulado. El discipulado. Y esta va a ser la última meditación, solamente son 3. Esta es la tercera. Los que no estaban aquí, pues puede ir a medios electrónicos y ahí está todo. Los últimos 2 mensajes, pues puede encontrarlo en YouTube y puede aprovecharse y repasar y estudiar, si es que el Señor le pone eso en su corazón y ama esta palabra. Estamos hablando del discipulado, Aquí el apóstol Pablo, desde que el Señor lo llamó por su gracia en camino a Damasco, pues el apóstol Pablo se convirtió, se tornó en un discípulo de Jesucristo. Y una de las cosas que he comunicado, he tratado de comunicar, y es que Dios nos llama a todos a ser sus discípulos. No solamente un creyente común y corriente, sino a ser sus discípulos.
Y esa es la visión de Dios para cada creyente. Y esta es la visión de Dios para la iglesia, el cuerpo de Cristo aquí en el planeta. Que seamos discípulos del Señor. Yo meditaba y aquí habla en el capítulo 2, mirando el texto, este joven ministro, Timoteo, que cuando Pablo lo conoció, si mal no recuerdo, en Listra, dice así: había en Listra un discípulo llamado Timoteo. Me llama la atención esa manera de hablar de él. No dice había un creyente, claro, era creyente. No dice había un hijo de Dios, claro que era un hijo de Dios. Pero esa palabra, había un discípulo. Yo me pregunto por qué usa el término, hablando de Timoteo, dice un discípulo y no dice usa otra terminología. Bueno, para uno entender esto, lo que tiene que hacer es ver de qué manera Timoteo es presentado en las Escrituras. ¿Cómo es presentado Timoteo en las Escrituras? Dice que desde la niñez has aprendido las Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la vida eterna. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 14 en adelante, y habla de cómo Timoteo fue enseñado, discipulado por su mamá y su abuela, Loida e Eunice. Y luego se encuentra, ya él había sido discipulado, era joven, y ahora Pablo lo toma y comienza lo que decíamos la semana pasada, ese proceso del discipulado con él. El discipulado es para toda la vida y comienza desde el momento que el Señor nos dice lo siguiente: venid en pos de mí. Venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. Ahora, algo que no mencioné en los otros dos mensajes, y lo quiero hoy porque el Señor lo está impresionando en mi corazón. ¿Cuál será el primer discípulo de Dios? Dios habla de discípulos, Jesucristo viene y Jesucristo llama a esos 12 discípulos. Y aquí vamos a ver, en este capítulo 2, habla de discípulos. Y la palabra también tiene que ver con el discipulado. ¿Cuál será el primer discípulo? Meditaba en esto mientras adorábamos al Señor. Ya algunos de ustedes quizás ya saben por qué por qué camino yo me voy a tirar, ¿verdad? Porque por Él y para Él son todas las cosas. Entonces, el discípulo que yo me refiero es a Jesucristo como discípulo. Usualmente no lo miramos a Él como un discípulo, ¿verdad? Pero unos cuantos versículos bíblicos nos llevarán a esto. Yo hago siempre lo que oigo del Padre. Yo hago siempre lo que yo oigo del Padre. Mi doctrina, mi enseñanza, yo estoy enseñándole a ustedes, mi doctrina no es mía, es del Padre. Entonces, si él recibió la doctrina del Padre, ¿qué es él? Discípulo del Padre. ¿Qué dice Hebreo también? Hablando de la disciplina de todo aquel, eso vamos a hablar hoy, de la disciplina. Hablando de la manera que nosotros los padres corregimos a nuestros hijos. Y él habla y dice en la carta a los hebreos, dice, y en los días de su carne aprendió obediencia. ¿De qué manera aprendió obediencia? No dice en lo que aprendió, en lo que padeció. Qué palabra chocante, aprender obediencia en el padecimiento. Porque parte del discipulado, del trato de Dios con nuestras vidas, como sus hijos, como sus discípulos, es la disciplina. Y dice, en Isaías dice,
herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y lo tuvimos como abatido, azotado por Dios. Entonces el proceso del Padre en el discipulado, el primer discípulo que podemos ver, aparte de todos los discípulos, mirar a Jesucristo como el discípulo del Padre. Cuando se estaba bautizando al lado del río Jordán, la voz del cielo, el Espíritu Santo lo llama al ministerio. Ya el Padre, el Hijo ya había de comenzar la obra de discipular a sus hijos para que sus hijos discipulen a todas las naciones. El Espíritu Santo desciende sobre él como paloma y el Padre habla de su amado Hijo y dice: este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. A él oír. En el monte, en ese monte alto, cuando él se tomó a 3 de sus discípulos, ¿recuerdan? En Mateo 16 tomó a Juan, Pedro y Jacobo, y los demás discípulos se quedaron al pie del monte, y él lo lleva a ese lugar. Y hay una extraordinaria visión, y allí se aparecen 2 titanes, 2 gigantes del Antiguo Testamento. ¿Saben quiénes son, verdad? Moisés y Elías. La ley y los profetas. Moisés representa la ley y Elías representa a los profetas, representa el Antiguo Testamento. Ellos se quedan seguramente anonadados al ver, y me pregunto, ¿los reconocieron? Piensa usted que estaban verdaderamente en el Espíritu, porque nunca, ¿cómo sabían ellos que esos 2 personajes eran Moisés y Elías? Solamente porque estaban en el Espíritu. El Espíritu todo lo revela. No había necesidad de preguntarle quiénes son estos. Ellos pudieron discernir que ahí estaba Moisés y ahí estaba Elías. De repente, Moisés y Elías eran discípulos de Dios en el Antiguo Testamento. Y también eran discipuladores. Dios usó a Moisés, ¿para qué? Para instruir, para enseñar al pueblo de Israel. Dice el Salmo 103, versículo 7. Sus caminos notificó a Moisés, sus obras a los hijos de Israel. Moisés fue discipulado de tal manera fue discipulado Moisés, que él no solamente vio las obras de Dios, sino que vio al Dios de las obras y por qué Dios ejecutó sus obras. El pueblo de Israel solamente aprendió la lección de los milagros. Eso es peligroso. Porque a veces hay creyentes que quieren ir en pos de los milagros. ¿Ustedes han oído? Espera un milagro. Tenemos el culto de milagros. Por ahí siempre viene la desviación del camino. Cuando se va detrás de los panes y los peces y no se va detrás de aquel que creó no solamente los panes y los peces, sino que creó el trigo y todas las ballenas y todos los peces que están en el océano. Es fácil desviarse del camino y ellos quedaron anonadados al contemplar esa gran visión. La ley y la gracia. Hagamos 3 enramadas. Hagamos 3 pabellones. Querían todavía permanecer en aquello simbólico, aquello tipológico, aquello que había de pasar con la venida de la realidad.
Todavía sus ojos estaban en aquello que era la sombra. Exactamente, todo aquello que era tipológico, que era del Antiguo Testamento, que tuvo su propósito. ¿Y qué hizo el Padre? Señala a su discípulo por excelencia, una vez más. ¿Y qué dice? Dice que todavía estaba la palabra en la boca de Pedro. ¿Y qué dice? Y aún hablando, hubo una voz del cielo que dijo: este es mi discípulo amado. Ponelo así, ¿verdad? Este es mi hijo amado, en que tengo contentamiento. A él oí. Él va a ser el discípulo por excelencia. Él es aquel que va a enseñarlo a todos. Entonces, cuando hablamos del discipulado y cuando hablamos de la disciplina, tenemos que mirar primeramente a Jesucristo. Ahora, en este texto que acabamos de leer, si fijan sus ojos, a 2 de Timoteo, capítulo 2. ¿Quiénes son aquellos que son discipulados? Bueno, todos somos llamados a ser discipulados. Creo que eso está claro. Pero vamos a tomar ahora el discipulado en el contexto de los que dirigen a una congregación, digamos, los pastores. Los pastores. Dice en la gran comisión a predicar el evangelio, que está en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y está en el libro de los Hechos. 5 veces se repite la gran comisión. ¿Qué dice? Ir por todo el mundo. Primeramente ir, un imperativo. Ir es un verbo, acción, ir por todo el mundo. Y cuando salgan por todo el mundo, por todos los lugares, van a hacer algo. ¿Qué? Otro verbo. Predicar el evangelio. Predicar el evangelio por todas partes. A toda criatura. Y luego dice de qué manera, qué se hace cuando se predica a la persona, qué hay que hacer. Dice, bautizándoles en el nombre. He hablado muchas veces de ese texto y lo voy a repetir. Yo sé que parte de la predicación del evangelio incluye a bautizar a las personas en agua. Creo que la mayoría de los que estamos aquí, diría yo el 90%, posiblemente ya fuimos bautizados en agua, ¿verdad? Hemos obedecido al mandato de ser bautizados en agua. Pero cuando yo leo la palabra en Mateo 28, de 18 al 20, y veo la palabra bautizo, bautizar, que significa sumergir, una de las cosas que me llama la atención es que en ese texto no dice bautícenos en agua. Ahí dice bautícenlo, ¿verdad? Bautícenlo, sumérjanlo. Estamos claros. No estoy contradiciendo lo que dice la Escritura. Y acabo de decir que tenemos que bautizar en agua, que es un mandato. La Santa Cena son santas tradiciones, la Santa Cena y bautizarse en agua. Pero este texto, cuando lo leo, dice bautícenlo. Pero luego dice en el nombre. Bautícenlo en el nombre de. Sumérjanlo. La palabra nombre, en lo que tiene que ver con el discipulado, tiene que ver con tomar aquellos que cuando predicamos la palabra, cuando usted sale y proclama la palabra, le proclama la palabra a su vecino, a su vecina, a alguien, sea aquí en misiones locales evangelísticamente, o sea en misiones cruzando fronteras y yendo a otras culturas. Ese es el llamado por todas partes. Prediquen y sumérjanlo en el nombre. La palabra nombre es la naturaleza de Dios. Vamos a leer el texto de nuevo. Y por todo el mundo,
y prediquen el evangelio y hagan discípulos de todas las naciones, las etnias, grupos étnicos. Hay 7,000 etnias que todavía no han sido alcanzadas o tienen muy poca penetración del evangelio. 7,000 etnias. Eso equivale a 2.5 billones de habitantes. Piensa, hermano. 2.5 de billones de habitantes en el planeta todavía no han tenido una penetración del evangelio. Esas etnias, esos grupos donde impera las tinieblas. Ahora, salgan por todo el mundo y prediquen el evangelio, sumergiéndolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En otras palabras, ¿cómo lo vamos a sumergir? Está bien, se convirtieron como el etíope. Recuerda el etíope que se convirtió y se le dijo, bueno, aquí hay agua. ¿Qué impide que ellos se bautizaran? Pregunta, ¿pero qué aconteció antes de bautizar? ¿Qué fue lo que pasó antes? ¿Verdad? Fue sumergido por la palabra. No solamente me bautizó, porque es posible, como decía mi pastor, entrar un diablo seco y sacar uno mojado, decía mi pastor. Es sumergir a los creyentes. Eso es lo que hacemos. Esta hora, este tiempo aquí, nos estamos bautizando con la palabra, nos estamos llenando con la palabra. Estamos tomando este tiempo para sumergirnos en la palabra de Dios. No solamente en este tiempo, sea el martes en una reunión, sea el miércoles en una reunión. La finalidad de lo que explica la palabra es tener en su mente, la meta mía de reunirme es que estos discípulos, sean 10, 5, 4, sumergirlo con la palabra. Yo voy a traer algo, quiero sumergirlo en la palabra. Esa es la meta. Sumergirlo en la palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y qué más dice? ¿Y qué más dice? Aquí tiene la evidencia que este texto tiene más que ver con simplemente mojar a los creyentes, bautizarlo en agua. Luego dice, enseñándoles, ahí está la evidencia, bautícenle enseñándoles. ¿Cuál es el agua? La palabra. Este es el agua. Bautícenlo, mójenlo, llénenlo, satúrenlo de la palabra constantemente. En la congregación, en el sermón pastoral, en las reuniones caseras, en la visita que hacemos, en el diálogo, en la calle, mojando, saturándolo con la palabra. Luego en nuestra casa, en nuestro devocional diariamente. Ese tiempo que usted aparta diariamente, escuche bien, discípulo de Dios aquí, diariamente debe tomar su tiempo para usted ser bautizado con la palabra, estudiar las escrituras, sumergirte con la palabra. Entonces, ¿quiénes fueron los primeros que fueron bautizados, sumergidos, llenados de la palabra? Fueron los discípulos, porque ellos, en cambio, tenían que discipular a otros. Ese es el orden para toda la iglesia. Esta es la visión de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Ser discípulo del Señor, para que con ese discipulado que hemos recibido del Señor, cada uno de nosotros podamos discipular a otros. Si usted se convirtió hace 2 semanas, ya usted tiene algo que decir. Si usted se convirtió hace 2 horas, bueno, pregúntele a la mujer de Samaria. ¿Qué tiempo duró ella hizo un intento? ¿Usted ha notado esto? La mujer de Samaria, una samaritana, ¿qué hizo ella cuando recibió el agua de la vida? Cuando fue discipulada por el Señor, ¿qué hizo ella? Ella fue a los samaritanos y comenzó a gritar, he aquí a uno
que me ha dicho todo lo que yo he hecho, no será este el Mesías. Cuéntenlo, creo que son 15 palabras. ¿Usted podría decir 15 palabras? Solamente tiene que sonar un aparatito que dice ring y usted lo coge y fluye. Aleluya. No 15 palabras, 15 horas de palabras. ¡Qué maravilla! ¿Cómo lo hacemos? ¿Con qué facilidad, verdad? ¿Con qué facilidad sale la palabra cuando alguien se comunica con nosotros? ¿Y por qué será que cuando tiene que ver con el discipulado, discipular a otros, nos quedamos cortos? ¿Sabe por qué? La falta de ser sumergido, la falta de disciplina, de tener disciplina. Entonces, ellos fueron discipulados, el padre discipula al hijo. El hijo, en cambio, discipula a los discípulos para que ellos discipulen a otros. Y así hasta el día de hoy, nosotros estamos aquí por esa cadena. Eso siguió a través de estos 2000 años. De una u otra manera, el evangelio llegó a nosotros por ese proceso del discipulado. Entonces, esto ahora tiene que continuar. Porque le decía, hay 7000 etnias. Y no solamente las etnias fuera de aquí, de los Estados Unidos de Norteamérica, donde nosotros nos encontramos. Estamos hablando también de las etnias aún acá. Esta es una nación de migrantes, como dijo John F. Kennedy. Aquí donde nosotros vivimos, en los Estados Unidos, donde quiera están esas etnias, donde quiera están esos grupos. Que en esta vecindad solamente están los judíos, que en esta vecindad viven indios, que en esta vecindad viven afroamericanos, que en esta vecindad viven de otra cultura. Ahí están las etnias también. No hay que ir transcultural. Hay una manera de ir transcultural, como Pablo, que fue a otras partes del mundo con el evangelio. Entonces, lo primero son aquellos que iban a pastorear la iglesia, los pastores. Entonces, los pastores son llamados a discipular a la iglesia, a discipular. Cada mensaje que sale de este púlpito, sea por este servidor o por otro servidor, es un mensaje discipulador para que usted se discipule. Está siendo discipulado, está siendo enseñado, está siendo instruido. Ahora, miren lo que dice aquí, miren la cadena de sucesión. Tú pues, hijo mío, le dice Pablo a Timoteo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Aquí viene, lo que has oído de mí. Lo que has oído de mí. Mira el proceso. El padre, ¿qué hace el hijo? El padre oye, el hijo oye lo que el padre le comunica. Entonces el hijo viene, ¿qué hace el hijo? Lo comunica a sus discípulos. ¿Y qué hacen los discípulos? Lo comunican a otros que han sido alcanzados por el evangelio. Entonces, lo que oíste de mí. ¿Y qué fue lo que Timoteo oyó de Pablo? Bueno, ¿cómo? Bueno, lo oyó por boca de Sila, de Bernabé, de todos los que conocieron a Pablo antes que Pablo y Timoteo se conociesen. Pablo es un ministro del evangelio. Pablo es un verdadero ministro del evangelio. Dios le ha dado sabiduría al apóstol Pablo. Fíjate, Dios lo salvó en camino a Damasco. Es un hombre de testimonio. No es un asalariado. Es un hombre íntegro que ama a Dios. Vamos a escuchar lo que él nos dice. Inclusive Dios le ha dado epístola al apóstol Pablo. Todo esto escuchó Timoteo de Pablo. Y él fue discipulado. Lo que oíste de mí, note, ante muchos testigos. Esto, lo que tú has oído de mí, lo oíste porque yo mismo te lo comuniqué, Timoteo. Lo oíste porque otros hablaron de mí y dan testimonio. Le dice él, esto encarga a hombres fieles. Vamos a ver si seguimos la secuencia.
Primera generación, Pablo, un hombre fiel. Discipulado primeramente, religiosamente, por Gamaliel, por la ley, por los fariseos, era fariseo, riguroso de guardar la ley, circuncidado al 8º día, de la tribu de Benjamín, hebreo. Yo tengo credenciales, porque yo fui discipulado cuando estaba al otro lado de la verja, cuando era un perseguidor. Pero ahora el Señor lo salva, lo saca de esto, en camino a Damasco, y ahora el Señor trata con la vida de Saulo y lo salva, como Dios está tratando con tu vida y la mía desde el día que el Señor te salvó. ¿Sabes? Desde el día que el Señor te salvó, Dios está tratando con tu vida de una manera diferente. Dios trata con mi vida de una manera diferente a la suya. Dios no es como decíamos, ¿verdad? Que todos lo hacen de la misma forma, como una fábrica, no. Cada uno de nosotros, Él trata con nosotros. Como un padre que tiene 4 o 5 hijos y trata con cada uno de ellos, como decíamos, según el nivel. A los hijitos, a los jóvenes, a los padres. Cada uno lo trata según el crecimiento espiritual. Entonces dice, primera generación. Pablo, discípulo del Señor. Discípulo del Señor. Ahora encuentra a Timoteo. Timoteo es un discípulo del Señor. Y ahora, esa es la segunda generación, ya van 2. Ahora dice, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos. Tercera generación. A ver, 13. Pablo, Timoteo, hombre fiel. 3 generaciones. ¿Verdad? Vamos a ponerlo en el contexto nuestro. Aquí hay hombres fieles en esta congregación que enseñan la palabra. Y tenemos también siervas fieles que enseñan la palabra. Todos estamos siendo discipulados y enseñados por el Señor. El Señor nos llama ahora a tomar a otros para que nosotros los discipulemos. Así que comienza a pensar en esos términos, si no ha pensado desde el día de hoy en adelante. ¿De qué manera yo voy a discipular a otro? ¿De qué manera yo voy a enseñar a otro? Con aquello que Dios te ha dado. Con aquello que Dios te ha dado. ¿De qué manera usted puede discipular, enseñar a otro con lo que Dios te ha dado? Porque no solamente, porque dice ir y hacer discípulos a todas las naciones. Es decir que recibiréis poder y me seréis testigos. Reciben el poder y son llamados a llevar la palabra a todas las naciones. ¿Pero qué acontece? Que ellos se quedaron todos estancados en Jerusalén. Usted recuerda que vino el Espíritu Santo el día de Pentecostés. 120 fueron llenos. Esos 120 estaban llenos del Espíritu Santo. Hablaron en otras lenguas. Profetizaron. Fue la gloria de Dios. En el primer sermón 3,000 se convirtieron. Recuerden. Reciben poder, salgan, prediquen. Se quedaron estancados. ¿Qué acontece? El Señor tiene manera de persuadirlos. El Señor toma un látigo llamado Saulo de Tarso. Comienza a perseguir. A Esteban lo apedrearon y a la mujer la tomaban y la arrestaban también. ¿Qué hizo entonces? Que hubo esa gran persecución en Hechos 8. Y dice lo siguiente. Y todos fueron esparcidos, salvo los apóstoles. Esto a mí me llama la atención. No sé si ustedes estén entendiendo. Aparentemente los que estaban supuestos a seguir predicando el evangelio eran los apóstoles. Porque ellos recibieron la palabra de Cristo mismo y estaban capacitados, habían aprendido. Pero no, ellos se quedaron en Jerusalén. ¿Y quiénes fueron esparcidos? Todos los creyentes fueron esparcidos, hermano. Dice que todos fueron esparcidos. Entonces calcule usted, habían 3,000 que fueron salvos desde Pentecostés. Y en otra ocasión 5,000, habían como 8,000. Es decir, que esa vasta multitud salieron por la persecución, escapando por su vida con un ejército poderoso. Y comenzaron a predicar el evangelio. Entre ellos se destacó Esteban, que fue el primer mártir de la iglesia, que también era diácono de la iglesia de Jerusalén.
Se destacó Felipe, que era diácono también en Jerusalén, y luego es Felipe el predicador, Hechos 8, y Felipe el evangelista, 8:22. Entonces vemos nosotros ese proceso de cómo Dios toma a sus discípulos y los lleva. El punto es que los discípulos somos todos. El punto es que todos estamos siendo discipulados por el Señor. Dios usa la instrumentalidad pastoral para instruirnos, para enseñarnos, para inspirarnos. Pero aquí dice, que los pastores, hombres fieles, vamos a ponerlo en el contexto nuestro, han discipulado en esta congregación acá. Este servidor ha discipulado a gente aquí por muchos años. Están acá, esos y esas. Ahora, con eso que han recibido, ¿para qué? Para discipular también a otros. No es para que continúe oyendo sermón. No es para eso. No es para eso. Al que mucho se le da, mucho se le demandará. No puede seguirse oyendo sermón. ¿Hasta cuándo? Va a explotar tanta comida. Entonces ahora es para discipular. Entonces mira aquí. Pablo, hombre fiel, dice que encarga a hombres fieles que sean idóneos. Mira eso. Para enseñar también a otros. 4 generaciones. Pablo, hombre fiel. Timoteo, hombre fiel. Hombres idóneos, hombre fiel para que enseñe también a otros. 4 generaciones. Y esos hombres, ¿qué usted cree que va a seguir? A otro, a otro, a otro, a otro, a otro, a otro. Y así es que se va esparciendo el evangelio por personas comunes y corrientes, como usted y como yo, como Pedro, un pescador, como Felipe, que era un diácono de la congregación, como el otro, como la mujer samaritana, como el ciego desde Juan 9. Que desde que el Señor dijo, una cosa yo sé, que yo era ciego y que ahora yo veo. Ahora veo la gloria de Dios. Veo al Señor en su gloria. Y desde ese momento, Él continuó adelante. Ahora, en el proceso del discipulado hay 3 cosas. Las voy a mencionar brevemente. Esta es la primera parte del mensaje. La segunda, hay 3 cosas que yo quiero compartir con ustedes. Y ahora vamos a la Biblia. En lo que tiene que ver con el discipulado, hay algo un poquito que a nadie le agrada, y es la disciplina. La disciplina. ¿Dónde aparece la disciplina, hermano Juan, en el texto que acaba de leer? ¿Qué menciona el texto? Menciona a un soldado, ¿lo ve? Menciona a un agricultor y menciona a un atleta. ¿Usted lo ve ahí, hermano? Lo puede subrayar en su Biblia. Menciona a un soldado, menciona a un agricultor y menciona a un atleta. ¿Por qué será que el apóstol Pablo toma estas 3 ilustraciones? ¿Cuál es la característica principal de esos 3? Una palabra: la disciplina. La disciplina. Tomemos, por ejemplo, un soldado. Un soldado necesita disciplina. ¿Cuál es la disciplina de ese soldado? Ese soldado ha sido reclutado por un ejército. Ese soldado ahora se debe a ese ejército. Usted sabe lo que es. Aquí hemos tenido hermanas que tienen a sus hijos en otros lugares, ¿verdad? Y se van a otra parte del mundo. Hay una hermana aquí y estaba, hermano, estoy preocupado por mi hijo, ahora está por allá, está en Irak, cuando estaba la guerra, preocupada por su hijo. Está completamente desconectada de su mamá, de su papá, aún de su esposa, de su esposo. Y se va. He conocido, por ejemplo, parejas que los dos están casados. Diga esto, hermano, están casados y de repente los llaman a los 2 y tienen niños pequeños. Y los 2 los tienen que salir, dejar su trabajo, dejar y irse por un año, a veces por más tiempo, y dejar a sus hijos con la abuela o con el tío o con la tía, porque está sufriendo penalidades, el dolor de dejar a su familia, a su esposa, a su esposo, porque tiene que servir. Sufre penalidades como soldado. Y luego dice, ¿por qué? Porque el soldado
no se enreda en los negocios de la vida, ¿ves? Sino en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Entonces un discípulo es un soldado. Un discípulo es un soldado. Y como soldado no podemos enredarnos, que nadie nos quite el impulso, que nadie nos enrede de tal manera que no podamos movernos, ir en pos de ese llamado a lo que Dios nos ha llamado. Que eso no significa que no vas a trabajar, que no tienes tus responsabilidades, que no te vas a casar. No tiene nada que ver. En medio de todo eso, tú puedes servir a Dios. En medio de todo esto, tú puedes compartir el evangelio. En medio de todo esto, tú puedes servir a tu Dios. En tu trabajo, de la manera que Dios te dirige. Porque no todos podemos ir a otras partes del mundo. Estos son llamados como el apóstol Pablo, que fue un llamado fronterizo pionero, que fue a otras partes del mundo, cruzó frontera y fue pionero plantando congregaciones, que la vemos en toda la Biblia, en el Nuevo Testamento. No todos somos llamados a esto, algunos sí lo son, pero sí todos somos llamados a discipular a otro, a llamar a otro al arrepentimiento. Dice también que el atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Entonces los discípulos son atletas. Tienen que luchar, tienen que hacer ejercicio, tienen que levantarse, tienen que luchar legítimamente. ¿Saben lo que es legítimamente? Sin trampas. Que no haga trampa. Siempre que llega esto tengo que contar la anécdota. ¿Saben el maratón de todos los años que hacen aquí, verdad? Y hubo una que, ustedes ya no se acuerdan si lo leyeron, vino una que tomó el tren y salió al otro lado. Creo que de la 96 y salió al otro lado con ese aire acondicionado en el tren y con el agua, con su piel bien descansada, y luego siguió y llegó a la meta. Luchó ilegítimamente. Hizo una trampa. ¿Cómo hacemos trampa? Ahora, ¿cómo hacemos trampa nosotros si somos discípulos? Comiendo, descansando, ¿verdad? Ay, qué mensaje tan bueno, pero no voy a hacer nada con él. Escuché 4 mensajes más del pastor, no hago nada con él. Eso es ilegítimamente, porque ha recibido la palabra, y esa palabra tiene la finalidad de que te movilice y comience a discipular a otros, a quemar esa grasa que ha recibido, esa comida. Entonces habla luego de un labrador, un campesino. Dice que para participar de los frutos debe trabajar primero, tiene que trabajar primero para participar de los frutos primeramente. Entonces, cuando en el contexto de un atleta tiene que moverse, tiene que hacer ejercicio para llegar a la meta. En el caso de un labrador, de un campesino, ¿qué tiene que hacer? Tiene que fajarse, tiene que trabajar en ese sol candente, tiene que trabajar, remover la tierra, quitar toda la maleza y luego sembrar la semilla y esperar en Dios que envíe esa lluvia. Pero trabajó. Ahora que de los cielos se abran y que caiga esa lluvia. Y qué alegría cuando ese hombre, ese agricultor que tiene una cuanta, tiene una finca bien grande, y él luego sale y él ve todas esas plantas retoñando, el maíz, las frutas, los vegetales, y ese olor, y él ve ese verdor. Él está contento, ya está calculando el que va a tomar el fruto, ya está calculando lo que va a ganar el Señor de la gloria, el gran agricultor del universo. Ha sembrado en tu vida y en la mía la simiente santa a Jesucristo, y Él quiere ver fruto. Amado hermano, Él lo dice en Juan 15. Yo soy la vid verdadera.
Mi Padre es el labrador. El Señor nos tiene a nosotros en esa vid. Y Él dice, esa vid, todo pámpano que en mí no da fruto. ¿Qué dice? Esto no sirve. Pero todo pámpano, ahí estamos nosotros, los verdaderos discípulos de Cristo. Todo pámpano, mira lo que dice, que en mí da fruto, lo va a limpiar, le va a quitar las malezas que está alrededor. ¿Qué hace usted con una planta, por ejemplo? Las plantas que usted tiene al lado de la ventana, digamos, en su casa, ¿verdad? Y usted nota unas cuantas hojas secas. ¿Qué usted hace con esas hojas? Usted la quita. Usted no quiere que el sol que quiere penetrar a las otras hojitas penetre ese sol para que siga reverdeciendo. Y usted la mira y le echa un poquito de agua. Así el Espíritu Santo hoy está echando un poco de agua de la palabra para que podamos reverdecer, tengamos la palabra dentro de nosotros, en el corazón, en la mente, y podamos llevar esa palabra a otros que la necesitan y discipular a otros. Ahora, decía yo que es tres cosas, un trato que Dios nos trata. Por ejemplo, en Gálatas capítulo 4, Gálatas capítulo 4, en el versículo 12, por ejemplo, 4:12. Os ruego, hermanos, esto es Pablo a la iglesia de Galacia, que os hagáis como yo. O sea, que me imítenme. Yo soy un discípulo, háganse como yo. Porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. Háganse como yo. En otras palabras, él lo dice de otra manera también: sed imitadores de mí. ¿Recuerdan? Imítenme a mí como yo imito a Cristo. Cristo es mi modelo por excelencia. Él lo dice de esa manera. Entonces, en lo que tiene que ver la disciplina, es un trato de un padre hacia un hijo. Un padre tratando a un hijo. Por ejemplo, en Hebreos 12:5, dice, habla de la disciplina, de cómo un padre disciplina a todo aquel que recibe por hijo. Usted lo ha leído, ¿verdad? Que aquel que él recibe por hijo lo azota para que ande directamente. Es un trato a todo aquel que ama. Segundo, voy a aliviar un poco. Lo segundo es una norma. Es una norma. Aquí sí voy a elaborar un poquito y quiero ir con ustedes a 1 Corintios capítulo 9. 1 Corintios capítulo 9. Lo segundo es que lo que tiene que ver con la disciplina. La disciplina es un trato de un padre hacia un hijo. Cómo Dios nos trata. El padre, yo no tengo esa experiencia porque mi padre, desde que tengo uso de razón, no estuvo con nosotros, ¿verdad? Conmigo, con mis hermanos. Solamente mi mamá y mi abuela. En ese caso fui como Timoteo. Mi mamá y mi abuela fueron los factores, y luego mi tía fueron las personas que Dios puso para ayudarme a mí cuando era pequeño. Pero normalmente nuestro padre, ¿verdad? Entonces dice aquí en el capítulo 9, versículo 19, yo quiero que usted vea estas cosas acá. Una norma. Esa norma, lo que quiero que usted vea aquí, una palabra que en lo que tiene que ver con el trato de Dios, esa norma implica moldeabilidad. ¿Entiendes? Moldeable. Es la palabra que yo quiero dejar con ustedes. Una norma
en el trato de Dios con nosotros como sus discípulos, Él lo que hace es que Él tiene una norma, aparte del trato de disciplinarnos y azotarnos. Él tiene una norma y es la moldeabilidad. Por ejemplo, mire aquí 9:19. 9:19. Él dice, por lo cual, siendo libre de todos, note usted, me he hecho siervo de todos. ¿Para qué? Para ganar a mayor número. En otras palabras, me adapto, me estoy moldeando astutamente con el fin de que otros sean alcanzados. ¿Me están entendiendo? Por ejemplo, Pablo, para darle un ejemplo, Pablo estaba en una asamblea donde unos creían en la resurrección de los muertos y otros no creían. Unos creían y otros no creían en la resurrección de los muertos. Pero toda esa multitud estaba en contra de Pablo. ¿Sabe lo que Pablo hizo? Muy astuto. Él fue moldeable, moldeó el mensaje. Y cuando él vio, dijo, ahora voy a dividir esta audiencia. Y él dijo, sobre la resurrección de los muertos, estoy aquí ahora de prisionero. Cuando él dijo esto, pero este hombre que es la resurrección de los muertos, y ahí se dividió la asamblea. Fue moldeable, no cambió su principio, sino que fue moldeable con el fin de alcanzar a otros. Y usted va a encontrar que en el trato de Dios con su vida, Dios lo va a llevar a ser moldeable con el fin de que otras personas sean alcanzadas. Mira lo que dice, me he hecho a los judíos para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo no estuviese sin ley. No estando yo sin ley, sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles. Para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a alguno. Moldeabilidad. En el proceso, yo no sé cuántos pueden captar este principio, esto es muy importante. Cuando uno predica el evangelio, por ejemplo, Cristo predica a la mujer de Samaria y no le dice, de cierto te digo, si no nace de nuevo, no entrará al reino de los cielos. ¿Por qué no le habló así? Porque ella estaba sacando agua y por ahí voy a estar moldeable. Voy a estar moldeable y como ella está hablando de agua, yo ahora me le voy a presentar por el camino que entiende y le voy a hablar de cántaro de agua, pero la voy a llevar para hablarle del problema que tiene y es que tiene unos cuantos maridos. ¡Auch! Oh, me parece que era profeta. Cambiemos el tema. Le cambió el tema. Esto está picante aquí. Me habló, me dio la llaga. Moldeable con el fin. ¿Y qué hizo Cristo con esa moldeabilidad que se ganó la mujer de Samaria? Y cuando viene un intelectual, Nicodemo, Juan 3, le dice, si tú supieras el don de Dios que hay en ti, ¿quién es el que te pide algo de la vida? No. Él viene con un argumento. Era un hombre intelectual. Es un hombre que había leído Ezequiel 47, que habla de agua de vida, habla de un corazón nuevo, y él no entendía nada de eso. Y él le dice, sabemos que tú vienes de Dios, porque ninguno hace las cosas que tú haces, a no ser que Dios esté con él. De cierto te digo, que si no nace de nuevo, como dijo alguien, no te evita que no va. No entrará al reino de los cielos. Entonces hubo esa moldeabilidad. ¿Usted me está entendiendo, hermano? A ver, entonces en el trato, en el discipulado, hay esa moldeabilidad. Miren lo que dice el versículo 23. Y esto lo hago deliberado, la moldeabilidad del discípulo. Esto hago por causa del evangelio, para hacerme copartícipe de él. Versículo
Entonces, se hace compatible. ¿Me entiende, hermano? Al estar moldeable, hay una compatibilidad. Ahora yo estoy compatible porque ahora voy a entrar a su territorio. Me voy a poner al nivel de ustedes. A los judíos me hago judío. A los que están en la ley, me están en la ley. Entonces, cuando uno comparte el evangelio, y lo vamos a hacer pronto, ¿verdad? Vamos a salir a predicar en la calle, en la plaza, ¿verdad? Ya el invierno se fue. Gloria a Dios. Ahora viene otra temporada. Y vamos a predicar, nos vamos a encontrar con personas en la calle, ¿verdad? Y le vamos a hablar. Recuerda esta palabra, moldeable. Entre por el tema que le habla, ¿verdad? Por el tema que le habla, use esa palabra y entre por ahí. Si le habla de los hijos, entre por ahí. Bueno, tiene que ser hijo de Dios, eso es lo que dice la palabra. Que Dios quiere que tú seas una hija de Dios. Así como tú fuiste engendrada por tu papá, Dios quiere que tú seas engendrada del Espíritu. Y usted le entra por esa moldeable, el moldeable. No cambiar el evangelio, no estamos hablando de cambiar el evangelio. Estamos hablando de moldeabilidad para llegar a esa persona. Dice aquí, no sabéis, versículo 24, que los que corren en el estadio, toda la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Y está hablando aquí de triunfar. El discípulo es un triunfador. Nuestro Señor fue discipulado por el Padre y Él venció y Él triunfó. Consumado es, terminado está. Nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Dice aquí, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren? Mira esto, hermano, pero uno solo se lleva el premio. ¿Y sabe lo que dice Pablo? Bueno, corre de tal manera que tú sabes que te lleva el premio. No te metes en el tren a coger. No te metes en el tren a coger aire acondicionado. Corre, corre, corre. Lucha, lucha. Sufre penalidades como soldado de Jesucristo. Dice aquí, dice, todo aquel que lucha, no tú usted. Hermano, si nadie te lo dio, te lo voy a decir. Esa doctrina infernal, para de sufrir, es infernal. La vida cristiana es una lucha. La vida cristiana es una guerra. ¿Cuántos saben que es real? Es una guerra. No somos costeros, somos remadores en alta mar. No, es una lucha constante. No tenemos lucha, Efesios 6, contra carne y sangre, sino contra qué? Contra potestades. ¿Sabe dónde está la lucha principal mía? Dentro de Juan Córdoba. No es afuera, es por dentro. Como dice Pablo, el residuo del pecado que todavía está en nosotros, que queremos glorificar a Dios, vemos la palabra y constantemente hay algo que nos quiere atraer, alar en la dirección opuesta. Eso constantemente. Aún el creyente lleno del Espíritu Santo, mira a Pedro, lleno del Espíritu Santo, tuvo que decirle, Pablo, tú eres un hipócrita, te estás legalizando todavía. Bernabé fue arrastrado también. Pablo y Bernabé tuvieron cierta enemistad por lo de Juan Marcos, porque Juan Marcos se fue y no continuó el viaje misionero. Y Pablo era muy estricto, mira, este es desertor, ahora que no venga. Pero luego, obró para bien, porque era un discípulo, Juan Marcos era un discípulo, creció. Y luego Pablo dice, envíame a Marcos. Pero mira para qué. Es útil para el ministerio. Era un discípulo. Y como era discípulo, aprendió la lección. Ahora hay que reclutar. ¿Qué significa eso? Que Dios nos da una segunda oportunidad. Que si le hemos fallado al Señor, y todo, ¿quién no le ha fallado al Señor? No levante la mano. Tenemos aceite aquí, ya ustedes saben cuál. Todos le fallamos al Señor. Y una de las cosas más extraordinarias es el perdón paternal. Que constantemente podemos ir a nuestro Dios y pedirle perdón. Eso no significa que vamos a pecar deliberadamente, no. Porque la simiente de Cristo permanece en nosotros y nosotros no queremos pecar. Pero cuando pecamos por nuestra carnalidad, por nuestra desobediencia,
abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Por eso que ¿cuál es lo primero que dice cuando el Señor, los discípulos comenzaron a aprender a orar? ¿Qué es lo que dice? Una de la tercera parte. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos. Tenemos que aprender a perdonar. No podemos guardar en nuestro corazón, corregir y todo, pero tener verdaderamente esa actitud de perdonarnos si no gana con el otro. Eso tiene que ser parte de nosotros, el perdón. No podemos ser creyentes. Es más, Dios no me oye si uno no perdona. Si yo te ofendo a un hermano, si tú ofendiste a un hermano y está contra ti, pedirle perdón. Si hay una ofensa, pidámonos perdón. Tenemos que estar claros delante de Dios para que nuestras oraciones no tengan impedimento. Pedir perdón. Si yo lo ofendí de aquí, a ustedes, yo le pido perdón a alguien. De alguna manera le he ofendido. ¿Entiendes? Uno a veces hasta con una mirada, un gesto, algo. Y nosotros somos llamados. La iglesia es el mesón donde todo el mundo está enfermo y Cristo es el médico de cabecera echándole el aceite a todo el mundo. Llegando a lo último. Es una norma y es una prueba. Tercero y último, es una prueba. Es una prueba. Esto lo vamos a ver llegando a la recta final en Marcos capítulo 10. Usted va a ver esto, hermano. Esto es extraordinario. Marcos capítulo 10. Es una prueba. Es un trato de padre a hijo. Es una norma, moldeabilidad, participación, triunfar. Y tercero y último es una prueba. Marcos capítulo 10. Usted va a ver aquí por qué es que es una prueba. Marcos 10, versículo 17. Mira acá. Al salir él para seguir su camino, esto es Jesús, vino uno corriendo, hincando la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Él puso a Jesús en la misma categoría de bueno. Es momento de corregir algo, porque todos caemos en este error. Usted ha oído, por ejemplo, esa señora ella no va a la iglesia, ¿sabe? Mi comadre, yo he oído esta conversación, mi comadre, ¿sabe, hermano? Ella es una mujer, mire, es más santa que mucha gente que está en la iglesia. Esa mujer, pero, ¿qué mujer tan buena? ¿Usted oye eso? ¿Y qué dice aquí la palabra? Que el Señor le llamaron bueno. ¿Y qué él dijo? Derrumbamos eso. Su vecina no es buena nada. ¿Me está entendiendo, mamá? ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque Dios es quien define lo que es bueno. Yo no puedo definir lo que es bueno. Usted puede. Nosotros no podemos definir lo que es bueno. Podemos ahora, por la palabra, podemos entrar. Pero, ¿por qué tú me llamas bueno? Como él dice, bueno como los otros. Tú eres un hombre tan bueno. Ay, Jesús tan lindo, qué bueno. No. ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino solo uno, Dios. Este texto, eso ahí, como le digo, me perfora la piel. Se me entra por la piel y yo quiero entenderlo. ¿Por qué? No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Ni siquiera uno. Y el Hijo de Dios, el Hijo eterno de Dios, no me llame bueno. El único bueno es Dios. Bueno en toda la perfección de su carácter, de todos sus atributos. Bueno, verdaderamente. Entonces, cuando una persona que no conoce a Dios, hace lo bueno,
Dios no lo llama bueno. ¿Entiendes? O sea, para nosotros está ok. La ley de tráfico, el semáforo, es una ley buena. El orden. No robar es bueno. Llegar a ser un trabajador honesto es bueno. Pero si eso es bueno, no está conectado a que se haga para la gloria de Dios, es una obra muerta. ¿Usted ha entendido por qué no era bueno? Porque este hombre aparentemente era bueno. Él dice, yo soy un hombre tan bueno. Mira, ahora voy a buscar al Señor. Pero mira lo que pasa. Aquí viene la prueba. Esta es la prueba. Aquí viene la prueba del discípulo. Este es un discípulo. Él quiere ser discípulo. Y le dice, los mandamientos sabes. No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. El Señor, dicho sea de paso, eso que el Señor le dice, Él lo estaba cumpliendo. ¿Usted sabe, hermano? Él estaba cumpliendo todo eso. Dice, tú haces todo esto, dice, y él dice, no, y dice, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. El Señor no le argumentó. Aparentemente lo hizo, ¿verdad? Y no dijo, no, tú no has hecho eso. Pero ahora viene, aquí viene el conflicto de valores. Vamos a ver si usted capta el principio que hay aquí en este texto. Aquí viene el principio de valores. ¿Qué vale más para él estaba siendo llamado, ¿entiende? Él estaba siendo llamado a ser discípulo. Por eso le dijo, ¿quieres venir en pos de mí? Yo quiero ser tu discípulo, quiero tener la vida eterna. Ok, está bien. Vamos a ver tu escala de valores. Vamos a ver la parte moral. ¿Cómo estás tú? Magnífico, ciertamente. Bravo, todo esto lo guardado. Ahora dice, mira esto, qué impresionante está esto. Entonces Jesús mirándole, le amó. ¿Por qué dice eso? ¿Por qué entraría en esta parte? Le amó. Le amó. Era llamado al discipulado, le amó. Y dice, una cosa te falta. Todo está bien. Una cosa te falta. Aquí viene la espada del Espíritu. Aquí viene el llamado al discipulado. ¿Qué dijo Jesucristo? Si alguno quiere venir en pos de mí y no niéguese, el que no negase padre, madre, hijo, porque en otras palabras, yo ocupo el lugar supremo para mis discípulos. El Señor es supremo para la vida nuestra como discípulos. Él no puede estar en una categoría secundaria. No. Entonces aquí, ¿qué está pasando? Que la escala de valores, el problema de este joven que el Señor amaba era las riquezas. Era un millonario. ¿Y qué dijo Jesucristo? Que era difícil que un rico entrase al reino de los cielos. Escuche bien. Toda enseñanza, esto va para los que predican prosperidad. Toda enseñanza que pone lo material, el dinero, la fama, es una enseñanza adulterina infernal. Porque quita la mirada de aquel que es del todo codiciable, señalado entre 10,000, el que ama nuestra alma y la vamos a cambiar por cosas corruptas como oro y plata. La vamos a cambiar por una casa. Lo vamos a cambiar por un carro nuevo, por esto otro, cuando el Señor es nuestro tesoro incomparable, magnífico. A veces,
Cuando a veces estamos pasando escasez, esto es para mí. Y cuando estamos pasando alguna situación, el Señor me dice, recuérdate, yo soy tu galardón. Gracias, Señor, tú eres mi tesoro. Eres tu tesoro, tu riqueza. Todas las fuentes tuyas están en Él. Ahora, cuando nosotros no vemos la belleza en el Señor, si tú no ves belleza en el Señor, si el Señor no te atrae, si el Señor cautiva tu corazón, algo anda mal en tu vida. Porque tiene que ser el anhelo de tu alma, el deseo de Dios. Y yo quiero que use esta palabra hoy y te sacuda y que pueda ver la gloria del Señor en el llamado que Dios te ha hecho a ti a discipulado. Y dice, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Aquí está. Riqueza en la tierra o tesoro en el cielo. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Escoge. ¿Qué quieres? ¿Me está entendiendo? Entonces, es una prueba. Me sigue el pensamiento. En el discipulado hay prueba. Es una prueba. Los que predican prosperidad han fallado la prueba. Porque han cambiado aquello que es temporal, aquello que es de esta creación, por cosas materiales. Y eso no honra a Dios, porque se ha puesto a Dios en un nivel inferior. Y le dice, dalo a pobre. Y ven, aquí viene, ven, sí, quiero que sea mi discípulo, ven. Pero el problema es que ahora, el problema con tuyo es que tú andas con una maleta encima. Tú andas con un cofre de oro. Tú andas con unos cuantos millones encima. Y con todo ese dinero, esto te va a ahogar. Te va a destruir. Hermano, literalmente. A veces, y todos hemos pasado por eso. Ay, si yo fuese rico. Cantamos la canción. If I was a rich man. Si yo fuera rico. La, 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 la. Si yo fuera rico, a veces uno dice, wow, si yo me ganase el loto ese, el gordo, wow, qué todo problema. No, eso destruye tu alma. Te olvida de Dios. Te destruye tu vida. El dinero, la riqueza, la fama, el afán. Al rico la riqueza no lo deja dormir, dice la palabra. Y el que no tiene nada, usted lo oye roncando. Ay, qué rico, ¿verdad? Ahora, dice aquí. Pero él, el joven rico, afligido por esta palabra, ¿cuál fue la palabra? ¿Cuál fue la palabra que derrumbó todo? Sal de eso. En el caso de él, la prueba fue el dinero. En el caso de nosotros puede ser otra cosa. Puede ser la familia, puede ser el trabajo, puede ser un mal hábito, puede ser cualquier cosa. La pereza, la indiferencia. La lista es larga. En el caso de él, no pudo ser discípulo. Fue llamado, vino la prueba. ¿Quiere ser discípulo? Aquí está la condición. Falló la prueba, porque es una prueba. Entonces, dice, pero era afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Y dijo, wow, yo creía que esto iba a ser más fácil. Qué lindo hubiese sido ir en pos de Jesús y también con mis millones. Qué bien. Tenerle el tesoro del cielo y tenerle el tesoro de la tierra. ¿De qué le vale al hombre si granjease todo el mundo y perdiese su alma? Hermano, el tesoro más grande que tú tienes, amado hermano, no tienes una idea el tesoro que tú tienes. Nosotros, la gloria que se manifestará en nosotros por medio de Jesucristo, sus discípulos, no se puede comparar a las aflicciones de este presente siglo. La gloria del Evangelio, la gloria de la palabra que recibiste,
La gloria de estar en comunión con Dios, que yo soy su hijo, soy su discípulo, que yo oro a Él y Él me escucha, que yo confieso mis pecados y Él me perdona. ¿Ah? Y que a muchos tenemos que llorar, como Pedro amargamente. Y finalmente, hay muchos más, pero por el tiempo lo voy a dejar. Voy a ir a Filipenses 2 para cerrar. Filipenses 2. Podríamos durar aquí unas cuantas horas en esto, pero no tenemos el tiempo. Pero sí quiero leer este texto. Porque aquí viene, ¿cuál es el fin? ¿Cuál es el fin de las pruebas? Estoy hablando la prueba del discipulado. ¿Está entendiendo? El trato, la norma y ahora una prueba. ¿Cuál fue la prueba para él? Vende todo lo que tiene. Bueno, eso que te atrae, eso que te ata, como discípulo, eso que te ata, puede ser la falta de oración, puede ser la falta de consagración, puede ser cualquier cosa. El Señor sabe, el Señor trata con tu vida. ¿Qué es lo que te ata? ¿Qué es lo que te impide? El impulso de ir en pos de Él. Somos probados. Entonces aquí, en Filipenses, capítulo 2, la carta a los Filipenses, capítulo 2, a partir del versículo 19. 2:19, dice así. 2:19, dice lo siguiente. Dice, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Aquí viene. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. Está lo nuestro o lo suyo propio y está lo otro, ¿verdad? Siempre dos cosas, ¿verdad? Aquí el propósito de la prueba es que, le voy a decir ya lo que es. El propósito de la prueba del discipulado es que Dios quiere que resalte lo interno. Lo pongo de esta manera. Dios quiere con esta prueba que el tesoro que el Señor te ha dado, ¿sabe cuál es el tesoro? Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Tú has recibido la gloria del cielo. Tú has recibido a Jesucristo. Entonces, ¿qué pasa? Que en nuestro convivio, en nuestra vida, nos enredamos, nos enredamos en los negocios de la vida. Nos envolvemos en esta cosa. Entonces, lo glorioso, lo interno, está opacado por eso que estamos haciendo. Entonces, viene la prueba del discipulado, con el fin de que lo interno sea lo que se vea. Amén. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y dice, pero ya conocéis los méritos de él, de Timoteo, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos. Confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de la milicia, vuestro mensajero, ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habías oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Entonces usted sigue leyendo aquí y el punto de este texto acá hasta el final del capítulo es que Dios quiere usar esa prueba para que lo interno, el tesoro, se manifieste para gloria de Dios el Padre. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te adoramos, te bendecimos y te exaltamos y te damos gracias por tu infinita misericordia. Te pido, Padre, que esta disciplina que tú estás tratando con nosotros, conmigo y con cada uno de mis hermanos, redunde para nuestro crecimiento, pero mejor todavía, para que lo interno
Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, pueda ser destacado, Él pueda ser visto, manifestado para gloria de Dios el Padre. En el nombre de Jesús. Amén.